Muy buenos días, queridos estudiantes, deseando que cada uno de ustedes tengan un maravilloso día. Quiero iniciar esta sesión de clase recordando que es de vital importancia que cada uno de ustedes se mantengan permanentemente visitando mi página de Facebook para, conocer todo lo que yo estoy ahí compartiendo con ustedes, todo lo que estoy posteando con ustedes. Es de vital importancia porque yo estoy utilizando esa plataforma para no solamente para dar mis clases, por supuesto, sino también como para estar en contacto, en comunicación con ustedes, y compartiendo cualquier información necesaria y vital de su conocimiento para el mejor desarrollo de este proceso educativo. Eh, Quisiera también pedirle a cada uno de ustedes que eh, se agrupen en los grupos de WhatsApp. Cada uno de ustedes se ha matriculado en la facultad en un grupo específico, grupo teórico 01, 02 o 03. A estas alturas ya cada uno de ustedes debería estar ya, formando parte de cada uno de esos grupos de WhatsApp. Esto es muy importante porque exactamente es a través del WhatsApp, ¿verdad?, donde cada grupo teórico 01, 02, 03 tiene un día asignado para consultas, para asesorías, para, trabajar cualquier pregunta que usted pueda tener respecto, por supuesto, de los contenidos que estamos desarrollando en las clases. Y quiero decirles que muy pocos lo hacen, muy pocas personas se plantean dudas o inquietudes. Eh, y entonces yo creo que por lo menos habría dos posibilidades, ¿verdad? Pudiera ser que el estudiante no pregunte, no consulte porque todo le es claro, todo lo ha entendido, todo está bien, ¿verdad? Y entonces obviamente pues si todo está bien, todo lo entiende, lo comprende, entonces no pregunta. Pero también cabe una segunda posibilidad y es que el estudiante no pregunte porque no ha entendido absolutamente nada y no sabe ni siquiera qué preguntar. Ojalá que no se diera esta segunda alternativa. Entonces yo incentivo a mis estudiantes a que puedan ustedes plantear preguntas, dudas, inquietudes, utilizando ese espacio de los grupos de WhatsApp. Y repito que cada grupo de WhatsApp tiene un día específico dedicado a él. El grupo 01 tiene todo el día miércoles para hacer sus preguntas, inquietudes. El grupo 02 tiene el día jueves y el grupo 03 tiene el día viernes. Nos estamos ya aproximando a la fecha o el periodo de realización de su primer examen parcial, así que por favor vayan preparándose. Estén ustedes permanentemente estudiando, permanentemente viendo mis clases. No basta con verla una vez, hay que verla varias veces. Hay que leer todos los materiales de apoyo que yo estoy compartiendo con ustedes en mi muro de Facebook. Así que, por favor, hay que mantenerse pendientes, por favor. El día de hoy vamos a introducirnos a un nuevo tema que está planteado en su programa de estudios, y es el tema de los modos clásicos, cómo se ha entendido a la filosofía. La filosofía, digamos, es una forma de pensamiento, es una forma de captar la realidad, es una manera de entrar en contacto con la realidad que históricamente se la ha entendido de por lo menos tres maneras. En primer lugar, la filosofía históricamente ha sido entendida como un modo de saber. Se la ha entendido como un modo de saber. En segundo lugar, también a la filosofía se la ha entendido como un modo de vida. Y en tercer lugar, también a la filosofía se le ha entendido como una orientación práctica para la vida. Entonces se la ha entendido históricamente de tres maneras. La primera de ellas es que
se la ha entendido como un modo de saber, ¿sí? Como una manera de captación, de entendimiento de la realidad. En las últimas sesiones hemos visto, digamos, la diferencia que hay entre la racionalidad científica y la racionalidad filosófica. Y hemos determinado que no es lo mismo ciencia que filosofía. Eh, Se proponen de diferente manera su objeto de estudio, tienen un objeto de estudio distinto. La ciencia estudia lo real en tanto que está dado, en tanto que lo real es patente a los sentidos, ¿verdad? La filosofía se pregunta por el carácter último de lo real, por aquello que hace posible que pueda haber existencia. El objeto de estudio de la filosofía no es patente, sino que es más bien latente, ¿verdad? La ciencia se mueve en el horizonte de la talidad, ¿verdad? Porque para la ciencia lo real es tal, es decir, lo real es determinado. En cambio, la filosofía se mueve en el horizonte de la trascendentalidad, porque el objeto de estudio de la filosofía, ¿verdad?, es trascendental. Está más allá del carácter determinado de las cosas, es el ser. Ahora bien, decía yo que la filosofía históricamente se la ha entendido de tres maneras. Y la primera manera de ellas es, se la ha entendido como un modo de saber. Ahora bien, como modo de saber la filosofía, como tal, verá, como filosofía, implica una pregunta por la identidad del fundamento infundamentado de lo real. Tiene la filosofía, tiene que determinar, bueno, primero tiene que plantear, tiene que postular que hay un fundamento infundamentado de lo real. O sea, hay una causa última de las cosas. O sea, hay, digamos, un primer principio que hace posible todo lo demás. De eso estamos más que convencidos. Y por lo tanto también estamos convencidos de que hay un absoluto y que hay una dimensión metafísica en lo real. De eso estamos convencidos. Lo que no sabemos es cuál es el carácter propio de esa dimensión metafísica en lo real. La filosofía tiene que esforzarse por, digamos, esclarecer, poner en claro cuál es el carácter de ese fundamento último de las cosas. ¿Sí? ¿Cuál es o qué es ese carácter último de las cosas, ese fundamento infundamentado de lo real? ¿Sí? Hay que ponerlo en claro. En tal sentido, la filosofía es filosofía primera, es decir, metafísica. Como lo decía mi maestro Antonio González, el doctor Antonio González, decía lo siguiente: a este esfuerzo, al esfuerzo de la filosofía, a este esfuerzo de reflexión sobre el propio punto de partida se le puede denominar filosofía primera. Filosofía primera porque es una reflexión sobre el punto de partida, sobre el fundamento infundamentado de lo real, la causa última, como decía Aristóteles. Bertrand Russell solía decir que los filósofos somos principiantes. Bertrand Russell, un filósofo del siglo pasado, pues decía que los filósofos somos principiantes porque permanentemente nos andamos preguntando por el primer principio de las cosas, por el fundamento último de lo real. En ese sentido es que somos principiantes, buscadores de los principios últimos de las cosas, o buscadores de la dimensión metafísica de las cosas, ¿verdad? Esto nos lleva a la pregunta por aquello que funge como fundamento último tanto el carácter de todo lo real, ¿verdad? Es decir, poner en claro qué es, digamos, realidad, en qué consiste que las cosas sean reales, pero también la filosofía es un esfuerzo intelectual por establecer qué es aquello que hace posible que toda la realidad, al final de cuentas, si bien es cierto que se me presenta diferente, al final sea una, hay una dimensión de unitariedad dentro del orden de lo real.
Y aquello que unifica lo real es exactamente el ser. Entonces, y la reflexión filosófica por el ser da lugar a una rama de la filosofía, a un componente del pensamiento filosófico, ¿sí? Que se llama ontología. Entonces, la reflexión sobre el ser es ontología. Pero no hay que olvidar lo primero que dijimos, que a la filosofía históricamente se le ha entendido como un modo de saber. Ahora bien, como modo de saber, la filosofía da lugar a una rama, digamos una segunda rama del pensamiento filosófico, que es exactamente una rama ya especializada, que es filosofía, ¿verdad? Una rama especializada, que es la teoría del conocimiento, llamada también nociología. Pero para que eso nos entendamos, se llama teoría del conocimiento. Sí. Ahora, la teoría del conocimiento, como una de las ramas especializadas del pensamiento filosófico, ¿verdad?, estudia las condiciones de posibilidad de la verdad. Es decir, estudia qué es aquello que hace posible que pueda haber verdad. Verdad en general. ¿Sí? Porque eh, la epistemología, ¿verdad?, la epistemología que es ciencia, ¿verdad?, la epistemología que es como la ciencia de la ciencia, estudia las condiciones de posibilidad de la verdad científica. No la verdad en general, sino la verdad científica. La teoría del conocimiento reflexiona, estudia, investiga las condiciones de posibilidad de la verdad, de toda verdad, ¿sí? Y la epistemología estudia las condiciones de posibilidad, pero de la verdad científica, ¿sí? Entonces, el estudio de la teoría del conocimiento es mucho más amplia, porque se pregunta qué es aquello que hace posible que pueda haber verdad. Y entonces, ya en ese esfuerzo de la teoría del conocimiento por ver las condiciones de posibilidad de toda verdad posible, la teoría del conocimiento se da cuenta de que la verdad, ¿verdad?, es la correlación entre razón y realidad. La verdad es la correlación entre razón y realidad. De tal manera que estos dos elementos, razón y realidad, son como los elementos necesarios y esenciales que hacen posible que pueda haber conocimiento. En ausencia de de alguno de estos dos elementos, pues no puede haber conocimiento, no puede haber verdad. Nosotros vamos a manejar los conceptos de verdad y conocimiento como sinónimos, ¿sí? No puede haber un conocimiento falso, porque ya no es conocimiento. Entonces vamos a tomar como sinónimos tanto en la categoría de verdad como en la categoría de conocimiento. Dos elementos fundamentales para que pueda haber verdad: razón y realidad. La razón es el sujeto, el ser humano, la mente. Y la realidad es lo que está ahí, lanzado al tiempo y al espacio. ¿Sí? Entonces, pero entrando un poco ya en este asunto, uno puede darse cuenta que si tenés estos dos elementos, de razón y realidad, puedes darte cuenta que puede haber realidad sin verdad, pero no puede haber verdad sin realidad. Porque si analizamos la cuestión desde un punto de vista cronológico, de un punto de vista cronológico, y nos preguntamos, ¿qué es aquello que fue antes de? ¿Qué fue primero, la razón o la realidad? Entonces vos ves claramente que desde un punto de vista cronológico, primero fue pues la realidad, ¿verdad? Pudiera yo decir, como un ejemplo de este abordaje cronológico, que las piedras o la piedra existe antes que Juan. El polvo cósmico existe antes que la razón, en términos cronológicos.
Y por tanto, ¿verdad? Desde este punto de vista cronológico, uno puede decir que puede haber verdad, que puede haber realidad sin que haya verdad. Porque la piedra existe antes que la razón. Eso es desde el punto de vista cronológico. ¿Sí? Pero si nos movemos ya a otro punto de vista, que ya no es el punto de vista cronológico, sino que es el punto de vista lógico, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que el planteamiento cierto, ¿verdad? El planteamiento verdadero de que la realidad puede existir en absoluta independencia de la presencia de la razón y que por tanto la realidad existe antes que la razón, ese planteamiento que acabo de hacer y que es un planteamiento cierto, únicamente lo puede hacer una razón. Es decir, siempre se hace necesario la presencia de una razón para que se dé cuenta de que el planteamiento de que la piedra existe antes que Juan, de que la realidad existe antes que la razón, se necesita de la presencia de una razón que la postule, como cierta o como falsa. Entonces, desde el punto de vista lógico, no puede haber realidad sin la presencia de la razón, porque siempre se hace necesaria la presencia de una razón que se dé cuenta de ello, ya sea para afirmarlo o ya sea para negarlo. Entonces, desde el punto de vista, resumiendo, desde el punto de vista cronológico, puede haber realidad sin razón, porque desde el punto de vista cronológico nos damos cuenta que la realidad existe antes que la razón. Pero desde el punto de vista lógico, no puede haber realidad sin razón, ni razón sin realidad, porque siempre se hace necesaria la presencia de una razón para afirmar o para negar, digamos, la tesis cronológica de que la realidad existe antes que la razón. Dos puntos de vista, ¿ves? Punto de vista cronológico, punto de vista lógico. Ahora, decía yo que históricamente la filosofía se la ha entendido como, como un modo de saber, como un modo de vida y como una orientación práctica para la vida. Ahora, como un modo de saber, la filosofía da lugar a una rama muy especial que yo le llamaba, así es el concepto, nociología o teoría del conocimiento. Entonces, la teoría del conocimiento, que es un esfuerzo filosófico por determinar las condiciones de posibilidad de toda verdad, postula que hay por lo menos tres tipos de conocimiento. Por lo menos, no digo que son los únicos, pero son fundamentales, tres tipos de conocimientos. El tipo de conocimiento inmanente, primer tipo de conocimiento, el tipo de conocimiento trascendente, segundo tipo de conocimiento, y el tipo de conocimiento trascendental, tercer tipo de conocimiento. Vamos a aproximarnos un poco, vamos a examinar un poco, a considerar el primer tipo de conocimiento, que es el conocimiento inmanente. La tesis fundamental de este tipo de conocimiento es este. Cuando yo conozco mi idea de la cosa. Y cuando hablamos de la cosa, estamos hablando de la realidad, ¿verdad? De lo real dado, de la realidad en tanto que existe. ¿Sí? Es como un sinónimo, es decir, la cosa es la realidad. Todo aquello que no es la razón, sino que es lo que está dado ahí. Cuando yo conozco mi idea de la cosa. Este planteamiento implica un atrapamiento de la subjetividad dentro de sí misma, sin poder tocar la objetividad de la realidad, o
o sea, la realidad en sí. Cuando yo digo que cuando yo conozco mi idea de la cosa, estoy diciendo que aquello que yo conozco no es la realidad en sí, ella en sí, tal cual es ella, sino que lo único que yo puedo conocer es la manera como yo, razón individual, como yo, sujeto individual, capto o conozco la cosa. ¿Sí? Cuando yo conozco mi idea de la cosa, pero mi idea de la cosa no es de la cosa realmente, sino que son mis ideas. Y entonces yo me doy cuenta que hay algo que puedo conocer y hay algo que no podría conocer. Aquello que yo puedo conocer son mis ideas, las formas subjetivas como yo puedo acceder a la realidad. Las cosas no son lo que son ellas, sino las cosas son lo que yo creo que son. ¿Sí? En el entendimiento de que mi percepción de la realidad exactamente son mías. Cuando yo conozco el mundo, no es el mundo lo que conozco, sino que conozco mi particular forma de ver la realidad. Entonces, lo único que puedo yo conocer es mi captación de la realidad. Y eso es lo que yo puedo conocer. Estoy, digamos, como condenado a saber únicamente mis percepciones de la realidad. Pero hay algo que yo no puedo conocer. Lo que no puedo conocer es exactamente qué es la realidad, ella en sí. ¿Sí? Porque cuando yo conozco mi idea de la cosa. Sí, pero mi idea de la cosa es mía. Es la captación subjetiva del orden de lo real. Entonces, eh, hay algo que yo no podré conocer jamás, sino que jamás podré conocer el carácter objetivo de la realidad, o sea, lo real en sí. Entonces, hay una situación de atrapamiento del sujeto dentro de su subjetividad que no le permite trascender, es decir, no le permite salir, romper ese carácter subjetivo para poder ir a la objetividad de la realidad. Y a esa situación de atrapamiento del sujeto dentro de su subjetividad que no le permite conocer algo que no sea su subjetividad, que no le permita autotrascender para salir de sí e ir al conocimiento de la realidad en sí, esa situación se llama solipsismo. Entonces, esa situación de atrapamiento del sujeto dentro de su subjetividad es solipsismo, es una situación de solipsismo. Eh, el solipsismo es la condición en la cual queda la subjetividad al quedar atrapada dentro de sí misma y no tener la capacidad de autotrascendencia, porque no puede ir hacia la realidad que tendría que conocer. Ahora bien, hay que advertir una cosa, que aún la postulación de la existencia de una realidad en sí, a la cual habría que conocer, pero que el sujeto no puede conocer, aún la postulación de eso es una postulación que la hace la razón. Es decir, la razón se imagina, la razón cree que hay una realidad que ella misma, es decir, la razón, no puede conocer. Pero eso es un planteamiento de la razón. Es la razón la que cree que, es la razón del sujeto la que cree que hay algo fuera de la razón que la razón suya no puede conocer. Por tanto, aún ese planteamiento de que hay algo fuera de la razón que hay que conocer y que la razón no puede conocer, aún ese planteamiento es un planteamiento de la razón. En el fondo, lo que está planteando el tipo de conocimiento inmanente, que todo es razón. ¿Sí? Porque aún la existencia de un mundo fuera de la razón es una idea de la razón. Aún la propuesta de que hay una realidad fuera de la razón que hay que conocer y que la razón
está imposibilitada para conocer, ese mismo planteamiento ya es un planteamiento subjetivo. Por tanto, todo es razón. Y en este planteamiento de que todo es razón, hay una total disolución de lo real. Todo es razón. ¿Qué es lo que no hay? Realidad. No hay realidad. ¿Sí? Esa es la absolutización, digamos, de la razón y la total disolución de la realidad. Uh-huh. ¿Ves? Estamos un poco como desentrañando, estamos un poco como sacando las conclusiones lógicas del planteamiento del tipo de conocimiento inmanente que dice que cuando yo conozco, conozco mi idea de la cosa. Y entonces ya nos encontramos que este planteamiento de tipo inmanente implica necesariamente una absolutización de la razón, todo es razón, y hay una total disolución de la realidad. Lo real es lo que no existe, no hay realidad, todo es sujeto. ¿Sí? Todo es sujeto. Ahora bien, como todo sería razón, todo es razón, y no hay nada que no lo sea, y aquello que no es la realidad, entonces diríamos también que no hay alteridad. En clases anteriores hemos visto que la alteridad es lo otro, es los otros. Alter es todo aquello que no soy yo, es decir, todo aquello que está fuera del sujeto, fuera de la razón. ¿Sí? Ahora, si para el tipo de conocimiento inmanente todo es razón, entonces no habría alteridad, no habría un otro que no sea la razón. O sea, hay una total disolución de la realidad, por tanto no hay alteridad, no hay un otro distinto de la razón. Todo es posición de la razón. Lo real es lo que la mente cree que es, y por tanto toda captación de lo real es una captación subjetiva de la razón. ¿Ves? No hay alteridad, no hay una realidad que conocer realmente. Eh, Ahora bien, aquí habría que sacar más conclusiones lógicas. Lo que acabo de decir, no habría alteridad, ¿verdad? Ni como lo otro de la razón, ni como los otros, ¿sí? En tanto que los otros sujetos, como sujetos fuera del sujeto individual. No habría la posibilidad de un saber absoluto objetivo de lo real. Y cualquier saber de tipo inmanente cierra la posibilidad de la ciencia. Ojo lo que estoy diciendo, ¿verdad? El tipo de conocimiento inmanente cierra la posibilidad de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia pretende conocer lo real, lo real dado, en tanto que está ahí, siendo y existiendo, fuera del sujeto. Ahora, pero desde el punto de vista inmanente, como lo hemos dicho, cuando yo conozco, conozco mi idea de la cosa, pero mi idea de la cosa es mía. Por tanto, no es una idea de la realidad. No es que la realidad sea así, sino que la realidad es tal cual yo la percibo. Y por tanto, todo saber sería saber subjetivo. Y si la ciencia se propone tener conocimientos objetivos de las cosas, entonces la ciencia, desde el punto de vista del tipo de conocimiento inmanente, no sería posible. La ciencia no es posible en el tipo de conocimiento inmanente. La ciencia no es posible como conocimiento de lo real. Recuerde usted que la ciencia tiene dos características fundamentales, ¿verdad? Rigor lógico y validez universal. Y aquí viene otra consecuencia lógica de la teoría inmanente, que de la misma manera que hay una negación de la posibilidad de la ciencia como saber de lo real,
también hay una negación de la comunicabilidad. La comunicabilidad. Es decir, desde el punto de vista del tipo de conocimiento inmanente, no hay la posibilidad de que un sujeto haga entender a otro sujeto qué es la realidad. Cada sujeto, cada sujeto individual posible está absolutamente atrapado dentro de su subjetividad y su captación de la realidad es una captación personal y subjetiva del sujeto. Es decir, el sujeto A ve la realidad de una forma, es su percepción de la realidad, el sujeto B capta la realidad de una forma diferente. Y no hay manera de que el sujeto A le haga saber al sujeto B cuál es la manera suya de captar la realidad, porque cada quien viene atrapado dentro de su subjetividad. Y cada saber de la realidad es un saber, ¿sí?, subjetivo del sujeto individual. Y aquí sí cabe aquel dicho popular que postula que cada cabeza es un mundo. ¿Sí? En la situación de atrapamiento absoluto del sujeto dentro de su subjetividad, que es la condición de solipsismo, no es posible la comunicabilidad como proceso de compartir conocimientos, como proceso de tener una única visión de la realidad. No es posible tener una visión compartida de la realidad. No es posible construir una visión unitaria de lo real, porque cada quien, ¿sí?, vive atrapado dentro de su propia subjetividad. Entonces, como dije, si la ciencia pretende establecer verdades objetivas y ciertas que tienen que ser tomadas de esa forma por todo sujeto posible, ¿sí?, como conocimiento verdadero para todo sujeto posible, entonces la ciencia, desde el punto de vista de el tipo de conocimiento inmanente, no es posible. No es posible la ciencia como conocimiento objetivo y verdadero que tiene que ser cierto para todo sujeto posible. Porque desde la teoría inmanente, todo sujeto está atrapado dentro de su subjetividad y únicamente puede captar las cosas desde su punto de vista. ¿Sí? ¿Ves? Hay una condición de solipsismo del sujeto atrapado dentro de sí mismo. Entonces, la comunicabilidad como posibilidad de hacer saber al otro y a los otros tu percepción de la realidad también está rota, no es posible. Uh-huh. Cada quien vive atrapado en su propio mundo. Como dice el dicho popular, cada cabeza es un mundo. Esa es una condición de solipsismo. Pero si cada cabeza es un mundo, entonces pudiéramos preguntarnos, ¿cuántos mundos hay entonces? Si cada cabeza es un mundo, es lógico que no todos vivimos en el mismo mundo, sino que hay tantos mundos posibles como sujetos posibles haya. No hay un solo mundo, sino que los hay tantos como sujetos individuales existan. Cada cabeza es un mundo. ¿Ves? Ese es el dicho popular. La gente lo dice a cada rato, pero a lo mejor no sabe ni lo que está diciendo. ¿Cuáles son las consecuencias teóricas de lo que está planteando? Cuando se dice que cada cabeza es un mundo, en el fondo lo que está diciendo es que el conocimiento objetivo no es posible, que el conocimiento científico o la ciencia no es posible, que la alteridad no es posible. Estás diciendo que el conocimiento en sí de la realidad no es posible. Estás diciendo que la comunicabilidad, como ese intento de entendimiento de los sujetos entre sí, no es posible. Eso es lo que estás diciendo. ¿Ves? Dicho popular, cada cabeza es un mundo. Pero hay otros dichos populares muy interesantes que digamos que
de alguna manera están emparentados con este primer tipo de conocimiento, el conocimiento inmanente. Cada cabeza es un mundo, es un planteamiento. Otro planteamiento popular es aquel que dice que cada quien habla de la fiesta según le va en ella. Es lo mismo. Cada quien habla de la fiesta según le va en ella. Es decir, cada sujeto tiene una percepción distinta, muy propia, muy personal de captar la realidad. Y por eso, cada quien habla de la fiesta según le va en ella. Entonces, lo único que es posible son las formas subjetivas y personales de captar la realidad. Uh-huh. No hay la posibilidad de que todos tengan la misma percepción. Otro, eh, otro dicho popular es de que eh, no hay verdad ni mentira, todo es del color con que se mira. Fíjense, son dichos populares. No hay verdad ni mentira, todo depende del color con que se mira. Cuando yo digo esto, estoy diciendo varias cosas. Lo primero que digo es que el conocimiento objetivo de la realidad, de lo que es ella, la realidad, no es posible. Que solo es posible el conocimiento subjetivo de lo que la realidad es. Estoy diciendo además que la verdad de las cosas no está dentro de las cosas. La verdad de las cosas está dentro de la razón que considera las cosas. Está dentro del sujeto, de la razón, de la subjetividad del sujeto que interactúa con la realidad. Por tanto, la verdad no es una verdad de la realidad, sino que es una verdad puesta por la razón del sujeto. La cosa no es lo que es, la cosa es lo que yo creo que es. ¿Ves? Sí. Ya te dije, no hay conocimiento objetivo, la ciencia no es posible, no hay alteridad, no hay comunicabilidad y obviamente no existe aquello que pudiera llamarse la verdad, sino que habrían verdades. La verdad para el sujeto 1, la verdad para el sujeto 2, la verdad para el sujeto 3, pero no habría algo como la verdad. Por tanto, en el fondo, este primer tipo de conocimiento, el conocimiento inmanente, implica necesariamente una negación de la verdad, como verdad objetiva de la realidad y como verdad para todo sujeto posible. La verdad no existe, solo existen verdades. ¿Sí? Entonces, no es posible el conocimiento científico, no es posible el conocimiento objetivo de las cosas. Y hay una cuestión también muy importante, ¿verdad? Porque si cuando yo conozco no conozco la realidad, sino que lo único que conozco es mi percepción de la realidad, significa que todo intento del sujeto por transformar la realidad no es la realidad la que transforma, porque no conoce la realidad, porque no está interactuando con la realidad. Todo intento de praxis por transformar el orden real no sería posible. Lo único que sí sería posible es transformar tu percepción de las cosas, pero no las cosas mismas. ¿Ves? Por tanto, en este primer tipo de conocimiento también habría, por lógica, una disolución de la praxis, en el sentido de que la praxis no es posible. Como acabo de decir, la praxis no sería posible como ese intento del sujeto por transformar la realidad. Lo único que puede transformarse sería su percepción de la realidad. Pero las percepciones de la realidad son percepciones suyas del sujeto, no de la realidad. ¿Ves las consecuencias lógicas de ese tipo de conocimiento inmanente? Ahora, uno de los pensadores que caería dentro de este tipo de conocimiento, que es el conocimiento inmanente, sería el pensador sofista griego Protágoras. Protágoras es un sofista, un pensador sofista griego, ¿verdad?, que vivió en el siglo IV antes de Cristo. Protágoras, ya dije que era un sofista,
Y entonces Protágoras plantea una idea de la realidad. Y entonces dice Protágoras que, cito palabras de Protágoras, dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. Fin de la cita. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Para Protágoras, lo que él está diciendo es que el fundamento último de lo real no está en lo real, no está en lo real mismo, sino en la subjetividad, ya sea individual o subjetiva. Está diciendo Protágoras que las cosas no tienen consistencia en sí y desde sí. Son lo que la subjetividad quiere que sean. La razón se me presenta como un absoluto frente a lo cual no cabe la praxis. Hay una posición solipsista, pues la razón no puede ir más allá de sí misma. Ya expliqué en qué consiste el solipsismo, ¿verdad? Esa situación de atrapamiento del sujeto dentro de su propia subjetividad. El ser de lo real está puesto por el sujeto. La cosa no es lo que es en sí y desde sí misma. Es el sujeto el que confiere, da ser a la realidad. La cosa no es lo que ella es, la cosa es lo que el sujeto cree que es. ¿Sí? Por tanto, no hay la capacidad de autotrascendencia de la razón, ¿verdad? De esa autotrascendencia por la cual el sujeto tendría que salir de sí mismo, de sí, romper su subjetividad para ir objetivamente a las cosas reales. Eso no es posible, por la condición de atrapamiento del sujeto dentro de sí, por la condición de solipsismo. Y el planteamiento de Protágoras igualmente implica, digamos, la ruptura de la comunicabilidad. No puede haber comunicabilidad. El planteamiento de Protágoras es un típico planteamiento de tipo, digamos, inmanentista, porque cuando yo conozco, pues conozco mi idea de la cosa. El hombre es la medida de todas las cosas, es decir, las cosas no son lo que son ellas, sino las cosas son las que el hombre, el ser humano, el sujeto cree que son. ¿Sí? Ahora, hay otra conclusión, consecuencia lógica del planteamiento inmanentista que no he destacado. ¿Sí? Y es que como las cosas no son ellas lo que son, sino que las cosas son lo que yo creo que son. Y las cosas son la manera como se me aparecen, ¿verdad? Entonces, hay una coincidencia entre el ser y el parecer. Las cosas no son lo que son. Las cosas son la manera como me aparecen. Entonces, el parecer es lo mismo que el ser. Estamos atrapados en el orden del parecer y hay una total disolución del ser. Las cosas no están fundadas en el ser. Las cosas están fundadas en la manera subjetiva como yo las percibo. Por tanto, las cosas están fundadas en el parecer. El ser no existe porque las cosas son lo que parecen que son. Pero no hay un ser que ir a buscar. Porque las cosas son exactamente eso, lo que parecen que son. Entonces, la realidad de las cosas está fundada en el parecer, en la manera como el sujeto las capta. Y el sujeto las capta, pues, como parecen que son. Hay una total disolución del ser, lo cual implicaría que no hay una estructura básica en lo real, en el sentido de que no hay esencia y apariencia. Solo hay apariencia. Las cosas no tienen ser. Las cosas son lo que me parecen que son. ¿Ves? Esta sería otra consecuencia grave de este tipo de conocimiento de tipo inmanente. Nosotros en la vida cotidiana, en la vida ordinaria del diario vivir, caemos en posturas de tipo inmanentista. Es
Por ejemplo, cuando vos le decías a tu hermanito menor, vea, mira, no seas subjetivo, tenés que ser objetivo. Desde el punto de vista inmanente, le estarías pidiendo a tu hermanito menor algo que es imposible, le estás pidiendo que sea objetivo. ¿Y cómo puede ser tu hermanito menor objetivo en el conocimiento de la realidad cuando él es sujeto? Es decir, no puede dejar de ser sujeto para ser absolutamente objeto. Y vos le estás pidiendo a tu hermanito menor que sea objetivo. Y cada vez que yo voy a la realidad, voy con todo lo que soy. Es decir, yo soy sujeto, soy razón subjetiva. Entonces le estás pidiendo a tu hermanito menor y no te das cuenta un imposible. Pero, claro, desde el punto de vista de este primer tipo de conocimiento que estamos examinando, que es el conocimiento inmanente. ¿Ves todas las consecuencias lógicas del planteamiento inmanente? Lo vivimos a diario, digo. El, el novio pues se abraza a su novia y le dice, ¿y qué te pasa, verdad? Y entonces ya viene la muchacha y ya le cuenta al muchacho, mira, es que me pasa tal cosa y tal cosa, fíjate que no sé qué, dejé, no pasé el examen de matemáticas y ya llora ella y y le explica, ¿verdad? Que el examen venía yuca, que no sé, entonces viene el muchacho y le dice, sí, hombre, te comprendo, le dice, ven para acá, yo te comprendo, ¿verdad? Yo te entiendo, le dice. Desde el punto de vista inmanente eso no sería posible. No sería posible que un sujeto pueda ponerse en los zapatos del otro y poder entender al otro. Porque cada sujeto está atrapado absolutamente dentro de su subjetividad y no puede ver la realidad como la ve el otro. Entonces ese, vení, te comprendo, sería falso, ¿verdad? Desde el punto de vista de la trascendencia, del tipo de conocimiento trascendente, perdón, inmanente, del tipo de conocimiento inmanente. Desde el punto de conocimiento inmanente, ese tipo de conocimiento inmanente, ese humilde acto en el cual el muchacho le dice a la novia, sí te comprendo, ¿verdad? De acuerdo, yo te entiendo, pues no sería posible, por el atropamiento del sujeto dentro de su subjetividad. No es posible la comunicabilidad, pues sería falso. Porque desde el punto de vista inmanente, eh, la única manera que habría para poder entender al otro, la única manera lógica que pudiera haber para que el novio pueda entender a su muy querida novia, es que él dejara de ser sí mismo para pasar a ser lo otro de sí. Es decir, el novio tenía que pasar a ser la novia y la novia tenía que pasar a ser el novio. Y entonces esa sería la única manera como pudiera haber la forma de que el novio pueda entenderla a ella. Desde el punto de vista del tipo de conocimiento inmanente, la única forma para poder entender el sujeto A al sujeto B es que el sujeto A deje de ser lo que es y pase a ser el sujeto B. ¿Sí? Pero como eso no es posible, entonces no, tampoco es posible la comunicabilidad. Y entonces, como digo, en la vida cotidiana, esto en la cuestión existencial lo vivimos a diario y um, nosotros experimentamos una situación un poquito complicada de que como que nadie nos entiende, no podemos entendernos, eh, las amistades se rompen por eso, porque no se pueden entender, ¿verdad? Eh, los matrimonios igualmente truenan por eso, eh, los noviazgos ya no digamos, ¿verdad? Es que vos no me entendés, le dice la muchacha al muchacho, ¿verdad? ¿Sí? Ah, no, le dice el muchacho, es que vos sos la que no me entendés a mí, empieza la discusión. Pero esto es así, ¿verdad? Si consideramos el tipo de conocimiento inmanente. Justamente por eso es que no nos entendemos, no nos podemos entender. Porque hay una ruptura, hay una disolución de la comunicabilidad. La comunicabilidad no es posible. El conocimiento compartido de un fenómeno no es posible. Entonces, nosotros vivimos como también un poco atrapados en la dimensión inmanente.
¿Recuerdan aquel texto bíblico de la Torre de Babel, ¿verdad? En donde pues los seres humanos deciden, ¿verdad? Deciden construir una torre lo más alta posible para poder tocar, para poder estar con la divinidad, ¿verdad? Para poder manipular la divinidad, diría yo. Es el esfuerzo humano, ¿sí? Ególatra, por ser Dios. En ese proceso ególatra tonto del ser humano por tocar la divinidad, por nombrar el innombrable, el que no tiene nombre, pues el hombre decidió construir una gran torre, ¿verdad? Lo más alta posible para llegar al cielo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el buen Dios para que eso no ocurriera? Rompió la comunicabilidad. ¿Sí? Las personas ya no pudieron entenderse entre sí y hablaban diferentes lenguas y ya no pudieron. ¿Cómo fue que Dios rompió ese vano esfuerzo humano para poder llegar al cielo y tocar lo divino? Desde un esfuerzo propiamente humano. Es el hombre que se propone tocar la divinidad y por tanto manipular la divinidad, ¿verdad? ¿Cómo fue que el buen Dios rompió eso? Simplemente rompió la comunicabilidad, ¿verdad? Ve lo importante de la comunicabilidad. Ve lo que está diciendo el tipo de conocimiento inmanente, que la comunidad la comunicabilidad no es posible, que el conocimiento científico no es posible, que la verdad no es posible. ¿Ves lo grave del asunto? Bien, pues este es el tipo de conocimiento inmanente. Desde el punto de vista del tipo de conocimiento inmanente, la praxis no es posible como transformación de la realidad. Las cosas no son lo que son, las cosas son lo que yo creo que son. Desde el punto, se dan condiciones existenciales, ¿verdad? Pues las personas enamoradas deberían estar felices con este tipo de conocimiento inmanente porque ya no importa tanto si ella te quiere o no te quiere, lo importante es que vos crees que te quiere, ¿verdad? Aunque no sea cierto, pero como vos así pensás, ¿verdad? Entonces vas a ser feliz con tu percepción de la realidad, ¿verdad? Aunque no se corresponda con la realidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Hemos examinado, ¿verdad? Sintetizando, que históricamente la filosofía se ha entendido de tres maneras y apenas estamos tratando la primera manera. La primera manera es que la filosofía se la ha entendido como un modo de saber, ¿sí? Y como modo de saber, la filosofía es un esfuerzo por entender el fundamento y fundamentado de lo real. Y el fundamento y fundamentado de lo real es el ser. Y la reflexión sobre el ser es ontología. Da lugar a una rama muy específica, muy especializada en la filosofía, que es la ontología. Pero también la filosofía como modo de saber da lugar a una segunda rama de la filosofía, muy especializada, que es la teoría del conocimiento. Y la teoría del conocimiento propone que hay por lo menos tres tipos de conocimiento: el tipo de conocimiento inmanente, el tipo de conocimiento trascendente y el tipo de conocimiento trascendental. El día de hoy solamente hemos examinado el tipo de conocimiento inmanente. Falta que examinemos el tipo de conocimiento trascendente y el tipo de conocimiento trascendental, cosa que haremos en la próxima sesión del día jueves a las 4 de la tarde. Pasen ustedes un feliz y maravilloso día.